la palabra del Señor, algunos dicen que es como un océano. Tiene lugares tan a la orilla para que un niño pueda nadar, y tiene partes tan profundas que un experto en buceo se puede ahogar. Esa es la escritura. La parte que vamos a conocer ahora, o donde vamos a entrar en la carta a los Gálatas, imagínense que estamos entrando en un submarino. Vamos a profundizar un poco en esta palabra, que de verdad oro al Señor que sea de bendición para sus vidas. ¿Ven? Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tu ley es perfecta. Por medio de ella, Señor, tú conviertes, tú transformas nuestras vidas, tú alumbras nuestros ojos, tú haces sabio al sencillo. Bendícenos, oh Dios, por medio de ella. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, dirígela, Señor, para obedecerte más. Guíanos, Señor. Ilumina nuestros ojos, Señor, espirituales, para conocerte y darte toda la gloria por Cristo Jesús. Amén. Hasta ahora, básicamente hemos visto la primera sección, o hasta el domingo pasado vimos la primera sección de la carta a los Gálatas, donde en una forma histórica o narrativa, Pablo hace una defensa de su ministerio y del evangelio que él predicaba. Ya hemos visto, en primer lugar, que no existe otro evangelio. No existe aquel que predica un evangelio distinto, un evangelio adulterado, un evangelio al que se le sumen otros medios de salvación, aparte que Cristo, dice Pablo, sea anatema, versículos 6 al 10 del capítulo 1. Ya vimos que el origen del evangelio que Pablo predicaba no es un origen humano,
El Evangelio no es una ideología humana, sino que tiene su origen en Dios. Versículos 11 al 24. Vimos también que ese evangelio que Pablo predicaba, que los Gálatas habían recibido y del cual estaban apartándose, siguiendo a los judaizantes, fue un evangelio autenticado, corroborado por la iglesia de Jerusalén y por los apóstoles de Cristo. Capítulo 2 del verso 1 al 10. Y vimos además cómo el evangelio tiene implicaciones prácticas, cómo nuestra vida también predica, y que muchas veces por la presión del grupo perdemos la integridad del evangelio y caemos en la hipocresía, como es el caso de Pedro, del versículo 11, hasta el 21. Esa fue nuestra clase pasada. Y Pablo termina con esa alabanza, ese reconocimiento de su relación con el Cristo crucificado. Eso es importante, porque ahora cuando Pablo introduce una nueva sección del capítulo 3 al 6, que es una sección más doctrinal y de aplicación, Pablo comienza con una frase. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Y puede parecer, y también tiene sentido en el texto, que Pablo está enojado, y es verdad que lo está. Pablo está profundamente enojado e indignado, pero insensato no es una ofensa. Parece que sí. Parece que sí, pero insensato no es una ofensa. Insensato es un diagnóstico. Pablo no está dominado por la rabia a la hora de escribir, como si ahora mandamos un mensaje de texto así al calor del momento, enojados. No, Pablo está muy consciente de lo que está escribiendo. Pablo está diagnosticando el problema de los Gálatas. ¿Cuál era la insensatez? Y en español, ¿qué significa? Él está hablando que los Gálatas tenían un problema que lamentablemente los cristianos seguimos padeciendo: irreflexión. La palabra griega que se traduce aquí es anoesis. Prefijo a significa sin o contra, y noesis o gnosis habla de reflexionar, de meditar en algo y llevarlo hasta sus últimas implicaciones. Los Gálatas, amados hermanos, no habían dejado de creer en Cristo para salvación, como tampoco lo había hecho Pedro. Ellos seguían confesando que eran salvos por la fe en Cristo. El problema que tuvieron Pedro y los Gálatas es que no vieron las implicaciones de esa enseñanza, de esa verdad, y pensaron que a esa doctrina se le podía sumar entonces la práctica de las obras de la ley. No veían que eran mutuamente excluyentes. Pedro pensó que con apartarse no estaba haciendo nada malo. Y dice Pablo: al tú apartarte de los gentiles a causa de los judíos, tú estás obligando con tu conducta a los gentiles a judaizarse. Tu conducta está influyendo en la manera de comportarse de los otros hermanos. ¿Y cuál es la causa de eso? Insensatez y reflexión. No somos capaces de ver las implicaciones, el impacto del Evangelio en nuestras vidas. Algunos piensan que el Evangelio es simplemente la puerta de entrada a la iglesia, y después de haber aceptado el Evangelio y de haber creído en Cristo, entonces pasamos a un discipulado a hablar de cosas más profundas. Estudios de la eclesiología, los atributos de Dios, la doctrina de la Trinidad. Pero amados hermanos, el Evangelio es la puerta de entrada. El Evangelio es el alimento. El Evangelio es el todo de la iglesia. Es por medio del que entramos, es por medio del que somos edificados, que somos transformados, y es por medio del de principio a fin. Todo se trata del Evangelio.
Evangelio y nuestras vidas deben ser impactadas con Él. ¿Y por qué no vemos el impacto del Evangelio en nuestras vidas? Simplemente porque no reflexionamos. No reflexionamos en cómo el Evangelio debe condicionar mi manera de educar a mis hijos, cómo el Evangelio debe condicionar mi manera de elegir a mis amigos, de elegir a mi pareja, de elegir mi puesto de trabajo, cómo el Evangelio debe condicionar mi manera de votar cada 6 años. El Evangelio tiene que dominar cada parte de mi vida. Cómo además sumarle medios de salvación al Evangelio es contrario a la naturaleza del Evangelio. Y ahora Pablo va a confrontar esa insensatez de una manera pastoral, de una manera muy pedagógica, y nos está enseñando cómo hacerlo nosotros mismos también. En primer lugar, va a usar la experiencia personal de los Gálatas, porque Pablo le había enseñado a las iglesias de Galacia. Va a usar la experiencia personal a través de estas preguntas. Primera sección del versículo 1 al 5. Va a usar la experiencia personal de los Gálatas, lo que ellos vivieron. Y en segundo lugar, del verso 6 al 14, Pablo va a usar la Escritura. Y los va a guiar, y vamos a seguir esa misma línea de Pablo para remediar la insensatez, porque la falta de reflexión, amados hermanos, es un peligro. La falta de meditación. Que estamos aquí sentados, recibimos la palabra, pero cuando nos paramos y nos vamos y nos exponemos al mundo, no tenemos la capacidad de entender, de juntar los hilos de cómo lo que aprendí aquí el domingo me sirve allá afuera el resto de la semana. Y básicamente me entra por un oído y me sale por otro. No es porque no lo entiendo, es porque no lo medito y no lo aplico, es porque no reflexionamos en eso. La reflexión es importante. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a ver entonces. Continuando entonces, dice verso 1: oh Gálatas irreflexivos, insensatos, ¿quién os fascinó? Y aquí la palabra fascinar es muy interesante. Pablo está utilizando una palabra del contexto cultural. ¿Quién os embrujó? ¿Quién los hechizó a ustedes? Literalmente, para el mundo griego del siglo I, esa palabra traduce mal de ojo. Si saben, allá en Cuba, para combatir el mal de ojo, usábamos tiritas rojas, no sé qué, les la ponían a los niños. Porque se decía que si una persona decía, ay, qué niño más bonito, no sé qué, después va a tener un problema. Le echaba mal de ojo. Entonces Pablo está utilizando un lenguaje que estos Gálatas iban a entender. Por supuesto que el mal de ojo no es bíblico, no existe tal cosa. Pero Pablo está tan asombrado del cambio, como dice en el verso 6, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del Evangelio, que dice Pablo, no existe otra explicación que alguien les echó mal de ojo. Que alguien los embrujó, están hechizados. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y es triste, porque los Gálatas creían que estaban obedeciendo a la verdad. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Y ahí la palabra presentado claramente es una palabra fascinante porque traduce algo que fue escrito. Dice Pablo, yo cuando les prediqué a Cristo, se los prediqué de tal manera que ustedes pudieron visualizar por la fe a Jesús clavado en una cruz. Pablo no llegó a Galacia cargando un crucifijo, pero en la forma en la que le predicó a Cristo fue con tanta claridad que ellos pudieron verlo. Si ustedes ya vieron con sus propios ojos, a través de mi predicación, a Cristo claramente crucificado, ¿quién los fascinó? Para que dejaran de obedecer la verdad, para que se apartaran.
Esto solo quiero saber de ustedes. Y ahora Pablo comienza a tratar con ellos. A través de preguntas. Esto solo quiero saber de ustedes. Pregunta número 1. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué pregunta tan importante? ¿Por qué vía, por qué medio ustedes recibieron al Espíritu Santo? Ustedes vinieron a ser parte del pueblo de Dios porque se portaron bien, muy bien, muy bien, muy bien, y Dios le dijo: mira, toma mi Espíritu. O porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio, confiaron en ese Evangelio predicado y se mantuvieron en esa verdad. Eso es confiar. Confiar es descansar en algo. Ustedes recibieron el Espíritu por portarse bien, por haber obedecido los mandamientos y la ley, o porque descansaron en la predicación del Evangelio, porque ustedes entendieron que eran pecadores y que Cristo murió en la cruz para cargar sus pecados. ¿A través de qué medio ustedes recibieron el Espíritu? Vamos al comienzo. ¿Cómo fue su conversión? Respuesta: la conversión es por fe. Fuimos salvos por fe. Dice Pablo, continúa Pablo entonces: ¿tan insensatos sois? ¿En serio ustedes no pueden reflexionar? ¿Son tan irreflexivos? ¿No se están dando cuenta? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar con la carne? Pablo cambia de tiempo ahora. Habiendo sido salvados por el Espíritu, ahora ustedes van a querer santificarse, van a querer perfeccionarse. La palabra allí se traduce acabar, es completarse. Van a querer completar la obra que empezó el Espíritu Santo. Van a querer completarla ustedes. Van a completar la obra por la carne. Porque Pablo le dice a los filipenses: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Es la misma palabra. La va a completar. Es Él. Ahora Pablo introduce un nuevo contraste aquí. Ya hemos visto el contraste entre la fe y las obras, pero Pablo introduce un nuevo contraste: el espíritu y la carne. ¿Qué traduce aquí o qué se refiere Pablo aquí con la carne? Porque carne significa muchas cosas en la Escritura, pero esencialmente en este texto, carne significa el yo, la autosuficiencia, aquel que se niega a cumplir la voluntad de Dios y quiere vivir bajo sus propias reglas. Porque recuerden lo que dice el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, yo lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Dice Pablo: ya no soy yo renuncié a mi autonomía, a gobernar mi propia vida, y yo me veo clavado en la cruz con Cristo. ¿Ustedes se van a bajar de la cruz? Pero como ya dice Pablo, ya no andamos por vista sino por fe. Exactamente. Se van a bajar ustedes de la cruz para ahora perfeccionarse, santificarse por su propio esfuerzo, por su propio mérito, en lugar de depender del Espíritu. Y ojo que Pablo ahí no está hablando de pecados. En el capítulo 5, Pablo dice: manifiestas o evidentes son las obras de la carne, que es fornicación, adulterio. Pero aquí Pablo está hablando de otras obras de la carne. Es el deseo de imponer mi propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es el deseo de satisfacerme a mí mismo y a mis deseos, de vivir por y para mí. ¿En qué está tu confianza?, dice Pablo. Habiendo sido salvos por escuchar por fe, por haber recibido el Espíritu, ahora tú pretendes salvarte porque dices que lees tu Biblia todos los días, oras, ofrendas, diezmas, vienes a la iglesia todos los domingos. ¿Por eso pretendes salvarte ahora?
¿En eso descansa tu salvación, en que tú eres una persona buena? ¿O en que Cristo murió por ti? Ese es el gran problema con el legalismo, hermano. El legalista no quiere someterse a Dios, quiere imponer sus propias leyes. Pablo lo dice respecto a Israel en Romanos capítulo 10, no sometiéndose a la justicia de Dios, sino que queriendo establecer su propia justicia. No se conformaron a la palabra de Dios. Quieren ganarse por su propio mérito, por sus propios medios, la salvación. Y el problema con eso es que cuando tienen una victoria se enorgullecen, se inflan, y cuando tienen una derrota se frustran. Y el legalista vive entre la arrogancia y el orgullo y la fluctuación. Entre frustrado y orgulloso. Hermano, tienes que ocuparte de tu salvación, porque la puedes perder. Eso es frustrante. Intentando establecer sus propios medios, dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ustedes quieren santificarse de acuerdo a sus propias leyes, confiando en ustedes mismos, acabar con la carne. En lugar de perfeccionarse, como estos falsos maestros les están diciendo, ustedes lo que están es atrasándose, porque el Espíritu es superior a la carne. Están volviendo atrás a vuestra antigua vida. Tantas cosas habéis padecido en vano. Ahí el verso 4, padecer puede traducirse por experimentar, no necesariamente cosas negativas. Pablo está queriendo decir tantas cosas, o sea, ustedes experimentaron el nuevo nacimiento, ustedes experimentaron la convicción de pecado, ustedes experimentaron el gozo de Cristo, ustedes experimentaron el amor al Evangelio, el amor a los hermanos. Más adelante, Pablo va a decir, hablando de una prueba que él tenía en su carne, probablemente sus ojos, dice, yo les doy testimonio que ustedes hubiesen preferido arrancarse los ojos y dármelos si hubiesen podido. ¿Dónde está aquel gozo que ustedes experimentaban? Si el medio que ustedes están empleando es el correcto, ¿por qué no les da gozo? ¿Dónde está el gozo que antes experimentaban? Tantas cosas ustedes experimentaron o sufrieron en vano, o padecieron o recibieron en vano, por gusto. ¿No lo recuerdan ya? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra en tiempo presente el Espíritu, aquel que hace la obra en ustedes y les perfecciona y les provee cada vez más y más de su Espíritu Santo hasta llenarlos, hasta transformarlos y santificarlos. ¿Por qué lo hace? ¿Por las obras de la ley? ¿Porque ustedes se están portando bien? ¿O porque continúan confiando y descansando en Él? Dice Pablo, en su propia experiencia queda demostrado que la salvación es por fe de principio a fin. De principio a fin somos salvos por fe en el Evangelio, somos perfeccionados por la fe en el Evangelio y al final vamos a permanecer por fe. De eso se trata todo. Por fe, dice Pablo. El que os suministra el Espíritu lo suministra porque ustedes confían, escuchan su palabra predicada y confían en esa palabra, descansan en sus promesas, esperan en Él. En lugar de rebelarse por desear establecer su propia justicia. Y ahora Pablo continúa, habiendo terminado con la experiencia, ahora viene a hablar con la Escritura. Ahora Pablo les dice, miren, saquen sus Biblias a cada momento y vamos a ir al texto. Y hace esto mismo que estamos haciendo. Los va guiando texto por texto para que ellos aprendan a reflexionar.
Amén. y saquen por ello mismo sus conclusiones. Verso 6. No se fijen en el subtítulo, hermanos. La carta no tiene subtítulo. Terminando la idea del 5, va para el 6. Pablo va ahora a explicar con la Escritura. Pablo va a dar testimonio con la Escritura de que el Espíritu se recibe por fe. Esto me deja ver que mi experiencia personal no basta. El testimonio final lo tienen las Escrituras. La palabra final es las Escrituras. Si la experiencia personal fuera suficiente, Pablo hubiese cortado su argumento en el verso 5. Pero la experiencia personal no basta. Debemos ir a la Escritura para corroborar nuestras experiencias y nuestras sensaciones. Verso 6. Así, o de esta forma, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está citando literalmente Génesis 15:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y por qué apela a Abraham? Porque Abraham es el padre del pueblo judío. Y Abraham era el máximo exponente o la máxima figura de los judaizantes en ese tiempo. Cuando Juan el Bautista, era tal la confianza que ellos tenían en Abraham, que una vieja tradición judía decía que Abraham estaba a las puertas del lugar de condenación para revisar si había algún circuncidado que iba a entrar y no lo dejaba entrar. Para ellos Abraham no permitiría que un judío fuese condenado. Y Pablo utiliza al mismo hombre en quien ellos confiaban, en quien ellos tenían como ejemplo, para demostrar para desbaratar sus falsas enseñanzas. De hecho, recordemos en Mateo, cuando vinieron los fariseos a bautizarse con Juan el Bautista, Juan les decía: y ustedes no piensen decir en sus corazones, Abraham tenemos por padre. Era tal su confianza en Abraham que ellos decían: porque Abraham fue un hombre de Dios, yo tengo las promesas garantizadas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe, esto es una declaración, sepan, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y tomen nota de esto, porque vamos a abundar en esto en la clase por la noche. Los que son de la fe, los creyentes, tú y yo, no importa si somos judíos étnicos o no, somos hijos de Abraham. ¡Wow! Eso es una verdad revolucionaria en este tema. Más por todos los conflictos que hay en el Medio Oriente. Los verdaderos hijos de Abraham somos los creyentes. Y la Escritura, dice Pablo, viendo de antemano que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, a ti y a mí, que Dios habría de declararnos justos en su presencia únicamente en base a la fe, la Escritura le dio de antemano a Abraham la buena nueva. Pablo aquí personifica a la Escritura y no es la única vez. En Romanos también lo hace. Pablo le da la condición personal a la Escritura, porque para el hebreo su Biblia, que era el Antiguo Testamento, estaba viva. Hermanos, Abraham no tenía ningún texto. Él no leía una Biblia, no había nada escrito en su tiempo. Y con todo él dice, la Escritura le dio de antemano a Abraham una noticia. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios que tenemos aquí es viva y eficaz. La Escritura le dio de antemano a Abraham la buena nueva. Esa palabra significa el Evangelio, una buena noticia. A Abraham se le anunció también el Evangelio bajo el Antiguo Testamento, diciéndole, aquí la promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Porque ¿cuál es el punto? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado
justificado por la fe. ¿Cuándo? ¿En qué condición? Cuando todavía no estaba circuncidado, cuando todavía era gentil. Porque esa declaración está en Génesis 15:6. Mientras que la circuncisión Dios se la da a Abraham 13 años después en Génesis 17. O sea que Abraham había sido declarado justo cuando todavía no estaba circuncidado, antes de ser judío. Cuando todavía era un gentil como tú y yo. Por eso es que dice que la Escritura preveía que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles. Porque estábamos en la misma condición de Abraham. De hecho, el escritor de Hebreos va más allá todavía y dice que Abraham por la fe salió de Ur de los Caldeos, obedeció a Dios sin saber a dónde iba. No había hecho ninguna obra. Amén. Simplemente escucha la voz de Dios, le creyó a la promesa de Dios y salió sin saber a dónde iba. Sigue diciendo, amén. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Miren ese adjetivo. Abraham no creyó en un momento, él era un creyente. Él era un creyente. Él era alguien que basaba su vida en confiar en Dios. Por eso es que en Génesis 22 estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Porque él obedecía. Y cuando Dios le decía a Abraham, él decía, ven aquí. Como dicen acá, mande. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque, verso 10, todos, y ahora Pablo aquí introduce la otra parte. La bendición viene en Abraham, o está en Abraham. ¿Y qué pasa entonces con los que dependen de la ley? Y acá estoy profundamente. Porque, verso 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué significa eso? Y Pablo no se queda ahí, Pablo va a la Escritura. Deuteronomio 27 dice, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay una maldición sobre aquel que no cumpliera y no guardare perfectamente todos los mandamientos de Dios. Desde la cuna hasta la tumba, pregunta, ¿quién? ¿Qué ser humano, hijo nacido de varón, ha podido cumplir todos los mandamientos de Dios desde la cuna hasta la tumba? Por eso, todos, miren para su lado, padres, estamos bajo maldición. O estamos, no, están bajo maldición. Los que dependen de las obras de la ley, los judíos, los musulmanes, los hindúes, los budistas, la gente moral y buena, los criminales, todos los que dependen de ellos mismos para salvarse, todos los que no están dependiendo de Cristo, todos están bajo la maldición de la ira de Dios y bajo condenación. Todos. Y que por la ley ninguno es declarado justo, dice Pablo, es evidente. Y ahora sí del Antiguo Testamento, eso lo enseña el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Esto no se le ocurrió a nadie, solo a Dios. Habacuc 2:4 dice, el justo vive por fe. El justo por la fe vivirá.
no por sus méritos, no por sus obras, no por portarse bien alcanza una justicia personal. El justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe. Pablo está diciendo, son incompatibles. No puedes combinar, no puedes decir fe más ir a misa, bautizarme, venir a la iglesia. No puedes decir eso. No puedes decir fe más guardar el sábado, no comer cerdo, evangelizar, qué sé yo cuánto. No se puede. Es incompatible. La ley no es de fe, sino que dice Levíticos 18:5, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. ¿Tú quieres ser salvo por tus propios méritos? Tú puedes. Cumple todos los mandamientos de Dios, desde la cuna hasta la tumba. ¿Puedes? El que las haga vivirá por ellas. Tienes que hacerlas. Si quieres vivir, tienes que hacerlas. La ley no es el fe. El que haga estas cosas vivirá por ellas. El que no las haga está bajo maldición. ¿Cómo salimos de eso? Porque está bien, Pablo, no podemos cumplir la ley. Estamos malditos de Dios. ¿Cómo entonces podemos recibir la bendición de Abraham? ¿Cómo entonces podemos recibir el perdón de los pecados y todas las promesas que Dios hizo? Versículo 3. Cristo. Cristo nos redimió. La palabra allí es muy interesante porque es ex ágora. Significa sacar del ágora. El ágora en griego era la plaza pública del mercado de esclavos, ahí donde se vendían esclavos. Cristo nos redimió, Él nos compró. Éramos esclavos de Satanás, del pecado y de la muerte, y al derramar su sangre Él nos compró, Él nos concedió la libertad cuando nosotros no podíamos librarnos a nosotros mismos. Amén. Ni yendo al purgatorio. No podíamos construir una justicia personal, no se puede. Cristo hizo la obra. Él nos redimió de la maldición de la ley. Él nos salvó de esa maldición. ¿Cómo? Haciéndose por nosotros maldición. Amén. El que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. En la cruz del Calvario, cuando iba subiendo al Gólgota, Cristo iba cargando su cruz e iba cargando nuestra maldición. Iba cargando al viejo hombre con todos sus pecados y lo subió al madero. Él estaba cargando contigo y conmigo allí. Y en esa cruz, en su alma, Él soportó la ira de Dios que estaba para ti y para mí. Amén. En esas 6 horas que Él estuvo crucificado, amados hermanos, Dios comprimió y le hizo experimentar el infierno eterno que tú y yo merecíamos. ¿No has pensado en eso? ¿Has reflexionado en eso? ¿Cómo me vas a decir entonces que la salvación se pierde? Que Él la compró. Él murió. Ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. Él me rescató y me redimió del pecado. Por eso yo no puedo vivir en el pecado. Amén. Si Él me rescató del pecado, no puedo vivir en el pecado. Ya tengo poder para vencer el pecado. Tengo poder para ser santificado, para dejar de pecar. Y cuando lo haga, porque no hay hombre que no peque, tengo las puertas abiertas para acercarme a Dios, pidiéndole el perdón de mis pecados.
Él me redimió, Él nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. ¿Por qué? La Escritura otra vez. La Escritura, hermanos. Maldito el que es colgado en un madero. Maldito de Dios el colgado en un madero. La ley tiene un doble propósito aquí. En primer lugar, demostrar o evidenciar que estamos bajo maldición, porque no podemos cumplirla. Y en segundo lugar, la ley contiene en sí misma todas las bendiciones y promesas de Dios para el que la cumpla, porque Cristo la cumplió. Jesús la cumplió. Él conquistó con su justicia personal, con su obediencia, todas las promesas de la ley, todas las bendiciones de la ley. Y en la cruz, Dios intercambió. Nuestra maldición fue sobre Él y su bendición, su justicia, su perfección, todo lo que Él conquistó vino para nosotros. Por eso ahora nosotros, sigue diciendo, para que en Cristo, posicional. ¿Qué significa eso? ¿Fuera de Cristo no? Fuera de Cristo no se puede. En Cristo la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. Cristo la obtuvo. Él alcanzó. Él es el heredero, Él la conquistó para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a los no judíos, a fin de que a través de la fe recibiéramos el Espíritu Santo de la promesa. Y Pablo acaba de cerrar el círculo. ¿Cómo recibieron el Espíritu ustedes? ¿Por la fe o por la obediencia a la ley? Dice Pablo, por la fe, porque por la obediencia a la ley estamos bajo maldición. Fue por la fe. Y Pablo nos lo acaba de demostrar con las Escrituras, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Como dijimos el domingo anterior en la noche, lo que el Padre había prometido antes de la fundación del mundo, Cristo lo conquistó en su vida, muerte y resurrección. Él lo pagó. Y el Espíritu Santo vino a nosotros en un momento determinado y la aplicó a nosotros a través de la fe, solo por la gracia de Dios. Por eso es que ahora tenemos todas las bendiciones que Dios nos ha prometido en Cristo. Ese es el valor de la iglesia, amados hermanos. Hoy en la tarde vamos a hablar de eso. Apartarse de la iglesia es apartarse de Cristo. Y apartarse de Cristo es apartarse de sus bendiciones. ¿Se entendió eso? Las bendiciones de Dios están en la iglesia, fuera de la iglesia de Cristo, fuera de la comunidad de los creyentes, de aquellos regenerados, los que han nacido de nuevo, está la maldición de Dios. Fuera de la iglesia está la ira de Dios. De la verdadera comunidad, porque hay muchos que se sientan que no son de la iglesia. Dentro está el amor de Cristo, la bendición de Dios, porque la iglesia es su cuerpo. Digo esto porque lo vamos a ver en la tarde. Conclusión para terminar, dos aplicaciones, brevemente. En primer lugar, amados hermanos, debemos reflexionar y meditar. Esa es la primera aplicación que sale del texto. Debemos reflexionar y meditar en la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Debemos reflexionar y meditar en el mensaje dominical, en nuestra lectura diaria, y ver cómo esa palabra impacta a nuestra vida, para que nuestra vida pueda ser verdaderamente transformada, para que podamos ser verdaderamente bendecidos. Debemos revisar nuestro andar con Cristo y en dónde está nuestra confianza. Si hemos dejado de confiar solamente en Cristo y en sus méritos y hemos comenzado a confiar en nuestra propia obediencia, para continuar manteniendo al viejo hombre en la cruz,
para continuar manteniendo al yo crucificado, debemos examinarnos a nosotros mismos y conocer cómo está nuestro andar. Y para eso tenemos la Escritura. En segundo lugar, para validar nuestra experiencia personal, para validar nuestras conclusiones, nuestra enseñanza, para confrontarnos. La Escritura, cuando nosotros la leemos, ella nos está leyendo a nosotros. Ella nos está diciendo que tenemos mal. Cuando nos exponemos a la justicia de Dios, podemos ver nuestro pecado. Ese es el propósito de la ley. Y ella nos debe llevar a Cristo, a descansar en Jesús, desmontando nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, para que nuestra confianza descanse en Cristo. Para que nosotros, descansando en su poder, confiando en su Espíritu, podamos ser entonces transformados y santificados y bendecidos, para que Dios nos siga suministrando como iglesia y como creyentes el Espíritu Santo, para servirle cada vez más y para crecer cada vez más en su presencia. Que el Señor permita que esto pueda ser una realidad para nosotros. Amén.